Hola a todos y a todas, soy Víctor de la Asociación Sirona y hoy os voy a presentar este taller de cómo hacer vuestro propio compost en casa desde cero. Para ello vamos a hablar un poco en el marco teórico de qué es el compost, el compostaje y para qué sirve y cómo se realiza, para que tengáis unas pequeñas nociones de la importancia de este proceso, así como que sepáis quién y cómo lo lleva a cabo. En este vídeo al final recibiréis unos pequeños tips en el que se recordará todo lo que hemos hablado y visto en el vídeo para que podáis realizar correctamente vuestro propio proceso de compost en casa y a la vez que hagáis esto reduzcáis vuestro aporte de residuos a vuestro contenedor de basura. Muchas gracias y espero que lo disfrutéis. ¿Qué es el compost? Pues el compost es el producto natural que se forma por la descomposición de la materia orgánica debida a los organismos vivos que la consumen. Si el proceso es promovido por nosotros, es decir, nosotros somos los que aportamos la materia orgánica de forma artificial y cuidamos que se cumplan bien los varios mecanismos que tienen que cumplirse, a este proceso lo denominamos compostaje. ¿Para qué se usa el compost? El compost se utiliza como fuente de nutrientes para las plantas, es decir, como si fuera un abono sólido en este caso, a la vez que nutre tanto a nuestras plantas como a los microorganismos que viven en el suelo o en nuestras macetas. Al hacer esto, mejoramos la retención de agua, por lo tanto evitamos que se desequen las plantas y el suelo, a la vez que promovemos la vida en el suelo o en nuestras macetas. Esto mejora a la larga tanto la sanidad de las plantas, tendrán menos hongos, posiblemente menor falta de espacio, porque pueden aprovechar mejor los nutrientes, y a la vez crecerán más y se pondrán más bonitas. Como ya hemos explicado antes, nosotros vamos a ser los que promovamos el compostaje, es decir, el proceso de formación de compost. Pero serán los propios descomponedores, los seres descomponedores, los que se ocupen de producirnos ese compost. Nosotros solo tendremos que ocuparnos de aportarles un medio de vida adecuado y la materia orgánica que queremos que descompongan. Los organismos que se ocuparán de la formación de nuestro compost serán los insectos, las lombrices de tierra, los hongos y multitud de microorganismos. Estos grupos familiares de grandes seres vivos se ocuparán de consumir la materia orgánica y nos aportarán a cambio un compost de calidad. Es importante que conozcamos que estos seres solo pueden realizar su labor si cumplimos una serie de normas. Tenemos que mantener una humedad constante, tenemos que tener el medio aireado, porque ya hemos dicho que era en presencia de oxígeno, si no nos puede producir malos olores y atraer insectos que no nos interesarían, como moscas y larvas de otros insectos más perjudiciales. Y también tenemos que mantener una alimentación balanceada para nuestro compost. Lo podemos tratar como si fuera un propio ser vivo. Es igual que los seres humanos, cuanto mejor es la alimentación que damos, mejor es el resultado que obtenemos. Vamos a explicar un poco ahora a rasgos generales cuáles son los elementos ricos en carbono y aquellos ricos en nitrógeno. Conociendo estas relaciones podemos hacer un buen alimento para nuestro proceso de compostaje, porque ya hemos dicho que una dieta equilibrada para nuestro compost es lo que nos va a traducir en una buena calidad de este. Los elementos ricos en carbono son, por ejemplo, podemos decir a grandes rasgos que son aquellos que son duros y secos, como por ejemplo todo lo que proviene de los árboles, del tronco de los árboles, como el papel, el cartón, o por ejemplo podemos decir que la paja, es decir, el resto vegetal del trigo, la avena, la cebada, el centeno de los cereales seco, es una buena fuente de carbono, y todos los derivados de estos. Por ejemplo, la viruta de madera, que se usa para
como un sustrato para poner a los animales en casa y evitar y absorber sus excrementos y sus orinas, son fuentes ricas en carbono. Sin embargo, las fuentes ricas en nitrógeno son aquellas que tienen grandes cantidades de proteínas. O, por ejemplo, en las plantas, las partes verdes, como las hojas o los tallos verdes, que son ricos en clorofila. También podemos decir que, por ejemplo, los excrementos de los animales son ricos en nitrógeno. ¿Por qué? Porque aparte de llevar el propio excremento, suele llevar también la orina, que es rica en nitrógeno. Aparte de conocer la relación carbono-nitrógeno de los elementos, existen elementos que podemos introducir ilimitadamente en nuestro compost y aquellos que debemos evitar lo más posible o que podemos introducir en muy pequeñas cantidades. Como por ejemplo, los elementos que sí podemos introducir indiscriminadamente son restos de verdura sin cocinar, de cualquier tipo y de cualquier forma. Pueden ser tanto una fruta que se haya echado a perder como los restos de cocinar, de haber picado la verdura para introducirla en nuestros alimentos. Podemos introducir excrementos de animales herbívoros. Si por ejemplo tenemos en casa hámsters, conejos o un pez, por ejemplo, podemos introducir sus excrementos en nuestro compost. Tampoco aportan una gran cantidad de materia porque suelen ser animales pequeños y al ser herbívoros los olores no son demasiado fuertes. Sin embargo, los excrementos de los animales carnívoros como perros, gatos y otros como los hurones, al comer carne emiten olores demasiado fuertes y pueden atraer insectos que no nos interesan. Tampoco podemos aportar ningún tipo de alimento cocinado, ni carnes, ni pescados, ni siquiera las verduras, porque los alimentos cocinados se descomponen demasiado rápido y es igual que los excrementos de animales carnívoros, emiten olores demasiado fuertes. La carne y el pescado no se pueden introducir ni cocinados ni no cocinados. Podemos introducir en pequeñas porciones, pequeñas cantidades, pero siempre que tengamos una gran cantidad de otros restos que camuflen el posible olor de estos, ya que se descomponen demasiado rápido y emiten olores. El agua de cocer las verduras, siempre que no le hayamos aportado sal ni especias, podemos ponerla en nuestro compost, podemos usarlo para regar, enriquecerá bastante nuestro compost. Pero tenemos que evitar que tengan sal o especias, porque estas dos cosas podrían matar a nuestro compost, matar a los organismos que están viviendo y produciendo nuestro compost. En este vídeo ya hemos hablado de qué es, para qué se usa y cómo se forma el compost. Lo único que nos queda por saber es cuáles son los parámetros que tenemos que controlar para que el proceso se produzca de la forma más correcta posible y por lo tanto tengamos a la mayor velocidad y con la mayor calidad nuestro producto ya terminado. Para ello tenemos que controlar la humedad y la oxigenación del proceso, como ya hemos comentado. Si no existe una humedad correcta y una cantidad de oxígeno suficiente, los microorganismos y los organismos descomponedores en general que tenemos en nuestra pila no podrán efectuar su función y por lo tanto no podremos tener un compost, o al menos el compost que tendremos es de muy mala calidad. Vamos a hablar primero de la humedad. Como en las casas principalmente vamos a producir restos frescos, es decir, los restos de los vegetales y demás ya tienen agua suficiente para cuando los aportamos no tener que incrementar la cantidad de agua, es decir, no tendríamos que regar, a no ser que sean meses muy calurosos o que nos tiremos mucho tiempo sin aportar material fresco a la pila. Si es así, cuando la veamos demasiado seca, aportaremos un poco de agua, mejor si la hacemos por aspersión, para que las gotas se repartan correctamente por toda nuestra pila. Y el segundo parámetro que controlaremos más es la oxigenación. Ya hemos dicho que si no existiera suficiente oxígeno, habría una descomposición de la materia orgánica que emitiría olores y atraería tanto a insectos tipo moscas, que empezarían a consumir la materia orgánica y producirían muchas larvas, muchos gusanos que no nos interesan. Además, se ralentizaría el proceso, porque los organismos que nosotros queremos que estén necesitan una buena cantidad de oxígeno.
Para ello tendremos que oxigenar el medio, como pues cada vez que aportemos material, que debería de ser como cada mucho tiempo, una vez a la semana, necesitaríamos remover completamente todo nuestro compost. Depende del sistema que usemos, como ya comentaremos más tarde, podemos hacerlo de una forma o de otra, pero siempre podemos introducir una vara y hacer una agitación correcta de todo el medio para que entre oxígeno y mantenerlo en un sitio que corra el aire, pero que no entre directamente a nuestra pila de compost. Eso nos ayudaría a oxigenar de forma pasiva. Si estamos efectuando correctamente todo el proceso, lo más probable es que cuando tengamos una cierta cantidad de volumen de restos en nuestra pila de compost, se incrementa la temperatura, es decir, notaremos que el compost se va calentando progresivamente. Y cuanto mayor sea la cantidad de compost que estemos produciendo, más calor emitirá. Las temperaturas que se pueden alcanzar pueden ser hasta de 60 y 70 grados. Son temperaturas demasiado elevadas para nosotros en una vivienda. Si hiciéramos un proceso a mayor escala tipo industrial, necesitaríamos que nuestro compost llegara a 60-65 grados para poder higienizarlo. La subida de esta temperatura nos ayuda a matar hongos, patógenos, bacterias que no nos interesen, semillas de malas hierbas. Todo esto ayuda a que el compost sea de mayor calidad. Y si sube nuestra temperatura, es que lo estamos haciendo correctamente. Para controlar la temperatura, ¿qué tenemos que hacer? Pues si vemos que la temperatura se está elevando demasiado, por ejemplo por encima de 45 grados, en una vivienda 45-50 grados, ya es una subida muy importante. Si sube de 45 grados, deberíamos regar con agua y homogeneizar correctamente para airear. Bajaría la temperatura. Si volviera a subir, deberíamos aportar más materia seca, es decir, más rica en carbono, para que se ralentice el proceso y la temperatura baje un poco. Pero siempre es cierto que no debemos mantener, la pila no debe bajar demasiado de temperatura, tiene que estar por encima de los 30 grados para que haya una función correcta, 30-40 grados. Si lo hacemos correctamente, no emitiremos olores ni tendremos problemas de subida de temperatura exagerada. Si por el contrario observáramos que hay una emisión de olores que no son correctos, huele demasiado mal, significa que o está demasiado húmedo, o le falta aireación, o tiene demasiados elementos ricos en nitrógeno, y por lo tanto deberemos aportar más materia orgánica que nos permitiría secar más la materia y airear. ¿De acuerdo? Tendríamos que airear de nuevo. Ya solo nos queda hablar de una sola cosa antes de ponernos manos a la obra y producir nuestro propio compost, y es elegir el recipiente adecuado para nuestras necesidades. Cada uno tenemos que analizar nuestra situación y ver qué queremos hacer con nuestros restos. Si queremos intentar evitar tener que tirar a la basura todos los restos orgánicos que podemos aprovechar para el compostaje, tendremos que tener en cuenta el número de personas que somos en la unidad familiar y tendremos que tener en cuenta también lo que producimos a lo largo de todo el tiempo que dura el proceso. Es decir, tendremos que elegir un recipiente lo suficientemente grande para que podamos aportar durante los meses que dura el proceso, que puede durar 3-4 meses, todos los restos que podamos conseguir. Si queremos, si por ejemplo, como en mi caso, es un bloque de pisos y no tenemos un jardín con tierra, lo deberemos hacer siempre en un recipiente lo más hermético posible, al que tendremos que hacerle nosotros orificios de respiración para la aireación del sistema. Si por el contrario tenemos una zona jardinada con tierra natural, lo importante sería elegir una zona lo más cubierta de la lluvia posible y que no le dé luz directa, en la que podremos hacer el proceso de compostaje directamente sobre la tierra. Para ello aportaremos, tal como si elegimos un recipiente, los materiales por capas, empezando siempre por el material seco, el material rico en carbono y rico en nitrógeno posteriormente, y después rico en carbono, rico en nitrógeno, siempre por capas. Esto nos permitirá
hacer una mezcla más homogénea de los materiales y que por toda la superficie esté más o menos estable la concentración carbono-nitrógeno, que como ya hemos dicho es tan importante para un correcto procesamiento de la materia orgánica en el proceso de compostaje. Existen hoy en día multitud de recipientes, si lo vamos a hacer en un recipiente hermético, que podemos construir, comprar o reutilizar. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar un bidón que tenía en casa para otros usos, pues lo voy a reutilizar para convertirlo en una compostadora. Si, por ejemplo, queremos hacerlo construido por nosotros, podemos encontrar en internet multitud de planos para hacer nuestra propia compostadora. O incluso podemos comprar algunas ya hechas que se venden tanto por internet como en tiendas especializadas. Cada uno debe elegir la suya y de las dimensiones que crea oportunas o que pueda costear o construir o conseguir. Cuando tengamos este material ya elegido, podremos ponernos manos a la obra sin demora. Vamos a ponernos manos a la obra ya con nuestro proceso. Para ello tenemos que elegir un recipiente donde realizar nuestro proceso de compostaje. Yo en mi caso he elegido un bidón reciclado que tenía en casa. Vamos a reutilizarlo para nuestro proceso de compostaje. Así recogemos todo lo que haya dentro y para ello solo tenemos que ocuparnos de que tenga suficiente aireación. Para eso, pues como ya dijimos antes, tenemos que inventarnos algo para poder hacerlo. En mi caso, por ejemplo, voy a agujerear el bidón por los laterales y voy a dejar la tapadera también agujereada para que tenga un proceso completo de entrada de oxígeno. Y también airearemos pues al menos una vez a la semana. Cuantas más veces a la semana lo aireemos, mejor será la concentración de oxígeno y por lo tanto más rápido será el proceso. Así que yo recomiendo al menos 2 veces a la semana. Y si vemos que la temperatura sube demasiado, hasta 3 veces a la semana para que se gestione mejor. También podemos hacerlo si tenemos una zona con jardín, que sea tierra natural, podemos hacer una pila tal cual. Es decir, podemos aportar los elementos en una parte de la parcela donde pondremos por capas diferentes los diferentes elementos. Para ello, siempre y siempre, primero aportaremos material rico en carbono. La parte inferior siempre debe ser material rico en carbono. Si utilizamos materiales de casa tipo cartones de huevos o de cartones normales o folios, por ejemplo, mejor si lo tenemos de diferentes formas, así aportará más oxígeno. Podemos poner recortes de periódico, lo cortamos en tiras o lo más pequeño que podamos para que se mezcle mejor con todos los materiales. Y aproximadamente deberemos también de aportar un poco de viruta de madera, como ya dijimos, si tenemos animales, pues podemos aportar la viruta que le vamos a poner a los animales. Y debemos tener una medida. Normalmente cogeremos un recipiente que será el que llenemos siempre. Por ejemplo, podemos tener un pequeño cubo de basura en la cocina, al lado donde preparamos los alimentos, para cuando estemos preparando los alimentos aportarlo directamente a ese cubo, y cuando el cubo esté lleno lo aportamos en nuestro proceso de compostaje. Yo recomiendo que se aporten 2 medidas de elementos ricos en carbono por 1 de alimentos ricos en nitrógeno. Ya hemos aportado una parte de carbono y ahora aportamos un recipiente de ricos en nitrógeno. En mi caso, pues son restos de vegetales y de frutas que ayer consumimos. Mañana producimos otra vez una buena cantidad, pues mañana rellenamos otra vez el cacharro de restos vegetales ricos en carbono y después lo rellenamos de elementos ricos en nitrógeno.
Recordad siempre 2 partes de elementos ricos en nitrógeno, de carbono, por 1 de nitrógeno. Para ello llenamos otra vez de elementos ricos en carbono. Yo hago un mix con todo lo que tengo. Resto de huevos, de cartones de huevos y de papel. ¿Por qué 2 partes de elementos ricos en carbono por 1 de nitrógeno? Pues porque no queremos que se formen malos olores y porque normalmente los elementos ricos en carbono pesan mucho menos que los ricos en hidrógeno, ya que están secos y no tienen cantidades significativas de agua. También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta que como hay que remover, ¿qué podemos usar? Pues podemos usar, en mi caso, lo que voy a hacer es, para voltear, cerrar el bidón, lo tumbaré y lo haré rodar. Eso cuando el bidón está suficientemente lleno. Cuando es ligero, pues podemos agitarlo con los brazos. Pero no metamos la mano dentro para no ensuciarnos. También podemos coger un palo de escoba o de fregón o lo que sea y tenerla para hacer nuestras mezclas. Acordaros siempre de cuando aportéis elementos, mezclar, para que lo nuevo se mezcle con lo antiguo y el proceso se agilice y se haga lo más rápido posible. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos dicho. El aporte de agua. Nosotros no vamos a aportar agua porque tenemos muchos elementos frescos. Vegetales, frutas, verduras, que vamos a aportarlos tal cual, frescos, sin secarlos. Entonces ya hay suficiente agua. La oxigenación es lo que más comprobaremos y más controlaremos. Para ello, si usamos un bidón, lo agujerearemos y lo agitaremos bien. Y si lo hacemos directamente sobre la tierra, sin usar ningún recipiente, pues lo moveremos con pala, rastrillos, todo lo que haga falta para que esté homogéneo. Otro mecanismo más sencillo todavía es, podemos comprar o reutilizar una tubería de PVC, la perforamos y la introducimos en medio de nuestra pila de compost, ya sea en el campo o en nuestro bidón. Si introducimos la tubería, aportará oxígeno en todas las partes y no hará falta que lo mezclemos tantas veces. Podremos sacar la tubería, hacer una mezcla de vez en cuando y volver a introducir la tubería por el centro para que estuviera siempre oxigenado. Siempre habrá cosas que se puedan mejorar, pero conforme vayáis practicando veréis que el proceso no es tan complicado como parece. Hay que tener en cuenta muchos pequeños tips que os recordaré ahora más adelante, pero siempre se puede hacer cambios sobre la marcha. Vigilad vuestro compost y al final podréis usarlo en 2-3 meses para que lo pongáis en vuestras plantas y estas sean cada vez más bonitas y más sanas. Vamos a hablar de unos pequeños tips que nos ayudarán a recordar todo lo que hemos dado durante este pequeño taller. Principalmente sobre los materiales que podemos aportar, solo podemos aportar materiales sin grasas, que sean de origen vegetal, a ser posible, reduciendo al máximo posible los aportes de pescados y carnes. Y podemos emplear emplear los excrementos de nuestros animales siempre que sean herbívoros. Además, cuanto más pequeño sea el material que aportemos, si picamos y vamos a aportar restos de frutas, verduras, cuanto más pequeños sean las partes en las que tengamos, o cuanto más picado, más rápido será el proceso. Con respecto a los restos de materiales, tenemos que tener en cuenta si son ricos en carbono o si son ricos en nitrógeno. Tendremos que recordar eso fácilmente, como entonces los ricos en carbono suelen ser materiales secos y duros, como el papel, los cartones, la corteza de árbol, cualquier resto que sea seco y duro. Los restos de avena, paja y demás que son secos también. Los elementos ricos en nitrógeno, que normalmente van a ser los que sean de color verde o de color rojo, cualquier que sea un color de los vegetales, que no sea marrón o amarillo, suelen ser ricos en nitrógeno. Es decir, una hoja de un árbol cuando está verde suele ser rica en nitrógeno y cuando ya está marrón, ya está seca, es rica en carbono. Tendremos que hacer una mezcla aproximadamente de
2 partes de carbono por una de nitrógeno, aunque a veces podemos aportar una de carbono y una de nitrógeno, siempre que controlemos que no se produzcan malos olores. Esto nos ayudará a gestionar tanto la humedad correcta del compost como la aireación, ya que los elementos ricos en carbono nos ayudan a airear el material. También tenemos que mantener la humedad y la aireación constantes. Para ello, voltearemos al menos una vez a la semana el compost y controlaremos que la humedad no produzca malos olores y que no esté demasiado seco. Si se encuentra demasiado seco, lo verificaremos porque la temperatura de nuestro compost no sube, está frío. Si sube la temperatura, está por encima de la temperatura ambiente, significa que el proceso está funcionando correctamente y tenemos una buena aireación y una buena humedad. Y con respecto al espacio que usemos y los recipientes, estos se deben adecuar a nuestras necesidades diarias. Es decir, si queremos gestionar la totalidad de los restos vegetales que producimos cada día, tenemos que tener un espacio adecuado para ello, con un volumen suficiente o unos recipientes que nos permitan esto. Si no, siempre podemos utilizar los recipientes para el espacio que tengan habilitado. Pero deberíamos intentar cada vez reducir el aporte que llevamos al vertedero, por lo tanto, intentar reducir lo que tiramos a la basura. Hasta aquí ha llegado nuestro taller. Esperamos que os haya servido y os ayude para cada día poder tener menor producción de residuos y que estos, a su vez, se conviertan en algo beneficioso para nosotros en nuestra vida. Muchas gracias y hasta pronto.